Mi nombre es Gerardo Cooper. Algunos padres reciben una llamada en mitad de la noche que lo cambia todo. Yo pasé por 3 días de absoluto silencio y ese vacío casi me destruye antes de que mis propios hijos pronunciaran una sola palabra. Si quieres saber qué se siente amar a alguien, tanto que se convierte en una enfermedad, déjame contártelo. Se siente como estar de pie en la cocina a las 2 de la mañana, mirando un teléfono que no va a sonar, convencido de que tu propio hijo está tirado muerto en alguna cuneta de Cancún. Ese era yo, a mis 52 años, apretando una taza de café con tanta fuerza que los nudillos se me ponían blancos, esperando que 2 hombres adultos contestaran una llamada. Mi nombre es Gerardo Cooper. Dirijo Yunque Biomed desde Monterrey, una empresa que calibra y repara los equipos sin los cuales los hospitales no podrían sobrevivir. Unidades de resonancia magnética, láseres quirúrgicos y todo eso que pita, zumba y mantiene a la gente respirando. Construí ese negocio con mis propias manos y mi espalda, y lo hice para que mis hijos nunca supieran lo que es pasar necesidades. Mi padre no tuvo esa oportunidad. Lo enviaron al frente cuando yo tenía 7 años y nunca regresó. Nadie me enseñó a lanzar una pelota de béisbol. Nadie se sentó conmigo a decirme que yo importaba. Por eso, cuando nació Mateo, y luego Damián 2 años después, me hice una promesa en el pasillo de aquel hospital. Estos niños jamás conocerán ese tipo de vacío. Cumplí esa prosa durante 25 años, y luego, un martes a finales de mayo, esa misma promesa se transformó en los peores 3 días de mi vida. Todo empezó con una carta, aburrida, oficial, el tipo de documento que hojeas, mientras tomas el café y olvidas antes del almuerzo. Un aviso de renovación de contrato de arrendamiento y verificación del aval, el departamento de Mateo. Esa espectacular torre residencial en la zona de Polanco, la que tiene un balcón corrido con vista a toda la ciudad. Yo firmé ese contrato hace 2 años, cuando él consiguió su primer trabajo real aquí. Yo soy el aval. Mi nombre, mi historial crediticio y mi firma sostienen todo el lugar, como una viga de acero que nadie ve. La renovación vencía en 5 días. Antes de firmar, necesitaba una respuesta rápida de Mateo. Un detalle sobre sus comprobantes de ingresos que el administrador del edificio quería aclarar. Simple. Una llamada de 30 segundos como máximo. Lo llamé desde mi oficina, reclinado en la silla, viendo de reojo a través del cristal cómo un técnico calibraba una sonda de ultrasonido, directo al buzón de voz. Está bien, probablemente esté en una reunión, pensé. Le dejé un mensaje. Hola, habla papá. Tengo aquí los papeles de la renovación del departamento. Necesito verificar algo contigo antes de firmar. Regrésame la llamada cuando tengas un segundo. No es nada grave. Volví al trabajo. Para la tarde del día siguiente, nada. Llamé otra vez. Buzón de voz de nuevo. Admito que el primer chispazo de inquietud apareció justo ahí. Sé que Mateo a veces tarda en contestar cuando llamo, pero nunca me ignora un día entero. Jamás lo ha hecho. Así que llamé a Damián, pensando que sabría dónde estaba su hermano, tal vez comiendo algo en el centro o en alguna terraza. Buzón de voz. Los dos el mismo día, me dije que no era nada, que los jóvenes se ocupan y se les olvida. Dejé otro mensaje intentando mantener la voz ligera. Muchachos, de verdad necesito que me llamen. Lo del departamento de Mateo, la fecha límite de la renovación se acerca rápido. Solo llámenme. 3 días de silencio. Catalina notó que algo me pasaba esa noche durante la cena. Mi esposa me conoce desde hace 28 años. Puede leer un cambio en mi rostro antes de que yo mismo lo sienta. Casi no has tocado la comida, dijo ella, señalando el plato que la vecina nos había traído esa tarde. ¿Qué te pasa? Los muchachos no contestan, dije. Ninguno de los dos, desde ayer. Ella restó importancia con un gesto de la mano. Están ocupados, Gerardo. Ya son hombres adultos. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿por qué sentía que el estómago se me retorcía? El tercer día dejó de ser molesto y empezó a ser aterrador. Faltaban 48 horas para que venciera el plazo del contrato. Llamé a Mateo 7 veces ese día. 7. Llamé a Damián 5 veces. Cada una de las llamadas moría en el buzón de voz. Dejé de comer, dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía accidentes de auto. Veía a 2 policías estatales parados en mi porche con las gorras en las manos.
Y te juro por Dios que podía escuchar las palabras antes de que las dijeran. Ya perdiste a un padre una vez, Gerardo. Sabes perfectamente qué tan rápido este mundo puede arrebatarte a alguien. Sabes cómo pasa. Silencioso, repentino, y nadie te avisa antes. Esa noche me senté a la orilla de la cama a la 1 de la mañana, con el teléfono en la mano y el pulgar flotando sobre el nombre de Mateo por centésima vez. Catalina se incorporó detrás de mí. Gerardo, ven a acostarte. Algo anda mal, Catalina. Mi voz se quebró de una forma que no había escuchado desde el funeral de mi propio padre. 3 días, ninguno de los dos. Eso no es estar ocupados. Eso no es normal. Tal vez están juntos. Tal vez se quedaron sin batería. Ambos teléfonos, por 3 días seguidos. Me di la vuelta para mirarla y pude ver cómo el pánico se reflejaba también en su rostro. Ese mismo vuelco helado en el estómago. Prepara una maleta, le dije. Vamos a volar para allá. Algo está mal, lo presiento. Ella no discutió. Eso es lo que pasa cuando te conoces durante 28 años. Aprendes que peleas valen la pena y para cuáles simplemente te levantas y preparas una maleta. Compramos el primer vuelo de la mañana siguiente. Recuerdo estar en la sala de espera viendo cómo el perfil de la ciudad se encogía detrás del cristal, pensando que esto podría ser la peor decisión que hubiera tomado o que podría salvarles la vida. No tenía la menor idea de cuál de las dos sería. Catalina me tomó de la mano durante todo el vuelo. Ninguno dijo mucho. ¿Qué vas a decir? Espero que nuestros hijos no estén muertos. No es precisamente una buena plática casual con la azafata que reparte los bocadillos. Seguí repasando los escenarios en mi cabeza como una enfermiza película de terror. Un choque en la autopista, un asalto en el departamento. Damián, siempre el imprudente con esa motocicleta que juró que había vendido. Imaginé cada versión de la tragedia que el cerebro de un padre puede inventar a 30.000 pies de altura, y ninguna me preparó para lo que realmente nos esperaba detrás de esa puerta. Aterrizamos poco después de las 2 de la tarde. El calor nos golpeó como una pared en el segundo en que bajamos del avión, ese bochorno denso y húmedo al que los del norte nunca terminamos de acostumbrarnos del todo. Renté una camioneta Lincoln Navigator en el mostrador, arrojé nuestra única maleta atrás y nos dirigimos hacia Polanco. Durante todo el trayecto, Catalina repetía lo mismo en bucle, como si intentara convencerse a sí misma. «Están bien. Seguro están bien, Gerardo. Probablemente hay una explicación muy tonta para esto. Entonces, ¿por qué no contestan el maldito teléfono?», dije, apretando el volante más de lo necesario. 3 días, Catalina. 14 llamadas entre los dos. Ni un solo mensaje de texto de vuelta, ni uno solo. Ella se quedó callada después de eso. Creo que una parte de ella sabía, al igual que una parte de mí, que esa explicación tonta no era lo que nos esperaba al otro lado del edificio. La fiesta de compromiso. El edificio de Mateo se elevaba en el horizonte de Polanco, como algo salido de una revista. Cristal, cromo, 30 pisos del tipo de riqueza que hace que un hombre común se sienta fuera de lugar incluso en su propia camioneta de renta. Me estacioné en el valet e incluso eso se sintió extraño. Dejar una Navigator en una fila llena de Porsches y Mercedes, como si me estuviera colando en la vida de alguien más. Subimos en el elevador hasta el piso 14 en silencio. La mano me temblaba visiblemente cuando la levanté para tocar a la puerta. 25 años de paternidad, y estaba parado afuera de la puerta de mi propio hijo, como un hombre a punto de identificar un cadáver. Y justo entonces lo escuché. Música, risas. Risas fuertes, despreocupadas, de celebración. El tipo de sonido que no escuchas en los hospitales ni en las morgues. Había un racimo de globos pegados justo al lado del marco de la puerta, moviéndose suavemente cada vez que alguien pasaba adentro, cerca de la ventilación. Ese no es el sonido de una tragedia, pensé, y por medio segundo el alivio me inundó con tanta fuerza que casi se me doblan las rodillas. Gracias a Dios están bien. Toqué. La música bajó de volumen. Pasos. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió para revelar a mi hijo mayor, Mateo, con un trago en la mano y una amplia sonrisa congelada a medio camino entre la sorpresa y algo mucho más frío, algo que no había visto en su rostro desde que era un adolescente al que atrapaban colándose después del toque de queda.
Esa sonrisa no se quedó en confusión por mucho tiempo. Se agrió en algo completamente distinto, y en ese medio segundo, antes de que abriera la boca, una parte de mí, la parte que había pasado 3 noches sin dormir aterrorizado, de que mi hijo estuviera muriendo en alguna parte, ya lo sabía. No había volado 1000 kilómetros para salvar a mis hijos de una tragedia. Había volado 1000 kilómetros directo a una emboscada que jamás vi venir. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo, tu cuerpo sabe que algo terrible está por suceder medio segundo, antes de que tu cerebro lo procese? Exactamente ahí estaba yo. Piso 14, Polanco. Mi mano seguía flotando cerca del marco de la puerta, como si pudiera empujar el tiempo hacia atrás y deshacer el momento. Mateo se quedó allí parado, el trago sudando en su mano, y esa sonrisa en su rostro se cortó como leche dejada al sol demasiado tiempo. ¿Qué hacen ustedes aquí? No dijo papá, no dijo mamá. Ni siquiera un ¿está todo bien? ¿Qué hacen ustedes aquí? Repitió. Como si fuéramos un par de vendedores de puerta en puerta con los que tenía que ver cómo lidiar para quitárselos de encima. Intenté mantener la voz firme, a pesar de que sentía que todo el pecho se me desplomaba. He estado llamando, dije. No contestaste. Pensé que algo te había pasado. Catalina me rebasó dando un paso al frente, llevándose las manos a la boca, y por un segundo, solo uno, vi 25 años de maternidad desbordarse de ella de golpe. Ay, gracias a Dios, jadeó. Hijo, ¿estás bien? Hemos estado llamando durante 3 días seguidos. Estábamos muertos de preocupación. Pensamos que algo terrible. Mateo la interrumpió antes de que terminara la frase. Rodó los ojos. Y no fue un gesto leve. Fue un giro de ojos completo, dramático, fastidiado. Un no puedo creer que tenga que lidiar con esto. El tipo de gesto que los niños te hacen cuando les pides que saquen la basura. No contestamos porque no queríamos hablar con ustedes. Su voz sonó cortante, fría, definitiva. Dejen de llamarnos. Tenemos nuestras propias vidas. Nos están asfixiando. Solo manténganse al margen. Manténganse al margen. 4 palabras. Me han golpeado muchas cosas en la vida. Una puerta de garaje una vez. Un carrito de resonancia magnética fuera de control que se le escapó a un técnico. La ausencia de mi propio padre durante 45 años seguidos. Nada de eso dolió como dolieron esas palabras. Me quedé allí parado en el pasillo, con los globos flotando suavemente contra el marco de la puerta detrás de la cabeza de Mateo, como si todo el edificio se estuviera burlando de mí, y genuinamente no supe qué decir. 25 años, cada partido, cada raspón en la rodilla, cada fiebre a las 2 de la mañana, y este es el retorno de la inversión. Antes de que pudiera articular palabra, una mujer se colocó al lado de Mateo, joven, guapa, sosteniendo una copa de algo rosa y espumoso. Toda su postura irradiaba una especie de autosuficiencia engreída que solo había visto en los programas de telerrealidad. Honestamente, dijo ella, cruzando los brazos, es demasiado. Es que ustedes nunca dejan de estar encima. Catalina la miró parpadeando, completamente desorientada. Lo siento, ¿quién eres tú? La sonrisa de la chica se amplió. Levantó la mano izquierda de forma lenta y deliberada, como si estuviera presentando una prueba incriminatoria en un tribunal. Un anillo captó la luz del pasillo y nos la devolvió directo a los ojos. Soy Valeria, dijo, su prometida, y hoy es nuestra fiesta de compromiso, la cual están arruinando actualmente al presentarse sin invitación. Sin invitación. Arruinando. Escuché las palabras caer, pero por un momento no las registré del todo, como si mi cerebro rechazara la entrega de un paquete que sabía que dolería demasiado abrir. Nuestro hijo comprometido, y nos enteramos parados en un pasillo, mientras nos decían que lo estábamos arruinando todo. En 28 años de matrimonio, jamás había visto a Catalina con la mirada que tenía en ese instante, como si alguien le hubiera metido la mano desnuda en el pecho. Quiero hacer una pausa aquí porque esta es la parte donde mucha gente que nunca ha vivido esto diría, Gerardo, solo date la vuelta y vete, no hagas una escena. Y créeme, una parte de mí ya estaba, a mitad de camino al elevador en mi mente. Pero otra parte, la parte que voló 1000 kilómetros porque creía genuinamente que sus hijos corrían peligro, esa parte necesitaba entender. ¿Cómo pasa un padre de nos llama? Porque nos ama, a nos está asfixiando.
sin una sola conversación de por medio. Lo descubrí muy rápido. Ese fue el momento que me rompió. Se lo diría a Catalina más tarde esa noche en el avión. No fueron los insultos, ni la soberbia, ni la sonrisita engreída de esa tipa. Fue saber que vieron mi nombre en sus teléfonos. Vieron que estaba llamando. Sabían que estaba muerto de angustia. Y decidieron dejarme sufrir durante 3 días seguidos. Eso no es independencia. Eso es crueldad con remitente. Pero eso vino después. Ahí mismo en el pasillo, todo lo que tenía era la boca seca. Y una esposa desmoronándose en silencio a mi lado. Detrás de ese dolor, sin embargo, había algo más. Algo que Catalina ni siquiera había dicho en voz alta todavía. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando porque yo también lo pensaba. De vuelta en casa, guardado en nuestra caja fuerte contra incendios, estaba el anillo antiguo de su abuela. Durante 20 años ella había mantenido esa pieza pulida, envuelta en el mismo paño azul gastado, soñando con el día en que lo deslizaría en el dedo de la mujer que nuestro hijo eligiera para casarse. Y en su lugar, estaba parada en un pasillo de Polanco siendo tratada, como una intrusa en una fiesta que celebraba un anillo que ni siquiera era el suyo para dar. Damián apareció en la puerta en ese momento, sosteniendo una charola de lo que olía a carne asada y plátanos machos fritos, y gruñó en el segundo en que nos vio. Literalmente gruñó, como si fuéramos una tarea molesta que creía haber terminado. ¿Es en serio justo ahora? Dejó la charola sobre una mesa lateral con la fuerza suficiente para hacer tintinear los platos. Es que ustedes no podían dejarnos tener este único día, ¿verdad? Sentí que algo se asentaba firmemente dentro de mí en ese instante. El miedo se estaba transformando en otra cosa. No sé si ya era enojo, tal vez solo claridad. Hijo, dije, manteniendo la voz nivelada, no vine aquí a arruinar nada. El administrador de tu departamento envió un aviso urgente. El plazo para la renovación de tu contrato vence mañana y, como soy el al principal, necesitaba verificar un detalle rápido antes de firmar para que no pierdas este lugar. Llamé a tu hermano, luego te llamé a ti, y ninguno de los dos contestó en 3 días. Damián soltó una carcajada corta, burlona, el tipo de risa que no tiene humor real, solo desprecio usando la chaqueta del humor. Ah, aquí vamos de nuevo con el complejo de Salvador. Sacudió la cabeza lentamente, como si le hablara a un niño en lugar de al hombre que había estado pagando su renta. ¿Crees que porque firmaste un estúpido pedazo de papel, tienes derecho a rastrear cada uno de nuestros movimientos? Por esto mismo elegimos universidades a miles de kilómetros de casa. Literalmente escogimos nuestras escuelas solo para alejarnos de tu constante y asfixiante ayuda. Miles de kilómetros, a propósito, para alejarse de mí. Yo volé 1000 kilómetros porque los amaba, demasiado como para quedarme de brazos cruzados. Ellos se mudaron a 1000 kilómetros porque me amaban demasiado poco como para quedarse cerca. Mateo asintió con la cabeza como si su hermano acabara de dar una plática magistral, y luego se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el trago todavía en la mano. Exacto, dijo. Siempre usas el dinero y el solucionar problemas solo para controlarnos y sentirte importante. Yo ya pago mi propia renta con mi propio trabajo. No necesito que estés encima de mí actuando como un héroe. Hizo una pausa, y aquí vino la parte que realmente terminó de romper algo en mi pecho. Vimos tus llamadas. A propósito, no contestamos. Queríamos ver cuánto tiempo tardabas en captar la indirecta y mantenerte al margen. A propósito, no estábamos busy, no, nuestros teléfonos se apagaron. A propósito, durante 3 días me quedé despierto imaginando cada peligro posible en el que pudieran estar. Todo ese tiempo, mis hijos estuvieron sentados en algún lugar viendo mi nombre iluminar sus pantallas y decidiendo, a propósito, dejar sufrir a su propio padre, solo para darle una lección. Valeria echó el cabello hacia atrás, claramente aburrida de toda la interacción para este momento. Sí, dijo ella, estamos intentando celebrar nuestro futuro con personas que realmente importan. No necesitamos tu drama de la vieja escuela aquí. Hizo un gesto vago hacia el pasillo en dirección al elevador, como si estuviera ahuyentando a un repartidor. Por favor, retírense. Por favor, retírense. En la propia puerta de mi hijo. Por una mujer que había conocido hacía 4 minutos.
Por favor, retírense. Quiero que entiendas algo sobre mí, porque importa para todo lo que viene después de este momento. No grité. He pensado mucho en eso desde entonces, en si debía haber alzado la voz, en si alguna parte de ellos necesitaba verme romperme de la forma en que acababan de romper a su madre. Pero ese no soy yo. Mi propio padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme cómo manejar un momento así, de modo que tuve que descubrirlo por mí mismo. Parado allí mismo en ese pasillo con los globos moviéndose detrás de la cabeza de mi hijo, como una cruel decoración de fiesta, burlándose de todo el asunto. Miré a los dos niños en los que había volcado mi vida entera, los niños que había jurado proteger desde el segundo en que los sostuve en brazos, porque sabía exactamente qué se sentía crecer sin nadie que te protegiera. Ellos gozaban de un estilo de vida que mi firma y mi crédito habían construido. El departamento, los autos, cada red de seguridad bajo sus pies, completamente ciegos a ello, tratando a su propia madre como algo que se barre de la entrada. No discutí, no alcé la voz, solo me acerqué, tomé suavemente la mano de mi esposa que sollozaba, y me di la vuelta hacia el elevador. Detrás de nosotros escuché a Valeria murmurar algo a Mateo. No capté las palabras y, honestamente, no lo necesitaba. El tono fue suficiente. Querían estar al margen, por su cuenta, y mañana iban a obtener exactamente lo que pidieron. Consecuencias naturales. El viaje en elevador hacia abajo se sintió más largo que todo el vuelo desde el norte. Catalina estaba a mi lado en silencio, mirando las puertas de espejo, con las lágrimas corriendo fijas por su rostro, sin que saliera un solo sonido de ella. He visto llorar a mi esposa muchas veces en 28 años, en el funeral de su madre, en las graduaciones de ambos chicos, una vez durante un comercial de televisión del que todavía me burlo, pero nunca la había visto llorar así, silenciosa, vacía, como si algo dentro de ella simplemente hubiera dejado de funcionar. No hablamos en el lobby, no hablamos en la Navigator de camino al aeropuerto, aunque yo seguía mirándola de reojo esperando que dijera algo, lo que fuera, solo para saber que seguía allí dentro. Finalmente habló cerca de la rampa de incorporación hacia el viaducto, mirando el agua como si pudiera tener una respuesta para ella. 20 años, dijo en voz baja. Mantuve ese anillo pulido durante 20 años, Gerardo. No pregunté qué anillo, ya lo sabía. Solía imaginar el día en que se lo daría a ella. Continuó, con la voz quebrándose, a quien él eligiera. Me imaginaba contándole la historia detrás de él. Mi abuela viniendo de Polonia con nada más que ese anillo cosido en el forro de su abrigo. Me imaginaba, no sé qué me imaginaba, no esto. Sus manos temblaban en su regazo. No que me dijeran que estoy arruinando una fiesta de la que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué dices a eso? ¿Qué hay para decir? Estiré la mano y tomé la suya de su regazo. La sostuve el resto del trayecto, y ninguno de los dos volvió a pronunciar palabra hasta que estuvimos sentados en la sala de espera, aguardando para abordar. El vuelo de regreso a casa fueron las 2 horas más silenciosas de mi vida, y mira que he pasado por horas silenciosas. Catalina miró por la ventana todo el tiempo, viendo la ciudad encogerse y desaparecer bajo las nubes, con las lágrimas deslizándose cada pocos minutos, como si su cuerpo simplemente hubiera renunciado a intentar detenerlas. Le sostuve la mano y no dije nada. ¿Qué había que decir? ¿Todo estará bien? No estaba bien. No quisieron decir eso. Quisieron decir cada palabra. Ellos mismos nos dijeron que lo planearon. Vieron entrar las llamadas y eligieron el silencio a propósito. ¿Solo es una etapa? A los 25 y 22 años no es una etapa. Esa es la decisión de un hombre adulto tomada, a plena luz del día con una prometida aplaudiéndole. Solo le sostuve la mano y dejé que el silencio dijera lo que. Ninguno de los dos tenía las fuerzas para pronunciar en voz alta todavía. En algún punto del vuelo, mirando el respaldo del asiento frente a mí, algo cambió dentro de mi pecho, silencioso pero permanente, como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de una casa de la que creías conocer cada habitación. Les di todo lo que yo nunca tuve, cada juego, cada raspón en la rodilla, cada pizca de protección que un niño sin padre se pasa, la vida entera soñando con darle a sus propios hijos algún día, y de alguna manera, al darles todo eso, construí a 2 hombres que me miran, como si yo fuera el villano de su historia.
25 años, y este es el retorno. Para cuando aterrizamos, algo en mí ya había tomado una decisión. Aunque todavía no tuviera las palabras exactas para ello, solo sabía que el hombre que bajaba de ese avión no era el mismo que había abordado aterrorizado por la vida de sus hijos unas horas antes. Ese hombre se había ido, y lo que quedaba de él estaba a punto de hacer una llamada telefónica que sus hijos recordarían por el resto de sus vidas. Querían que los dejaran en paz, así que los dejé en paz, legal, financiera y completamente. Y para cuando se dieron cuenta de lo que eso significaba en realidad, ya era demasiado tarde para revertirlo. ¿Sabes qué es lo que nadie te dice sobre el dolor de corazón? No se anuncia de inmediato. Espera, deja que cruces tu propia puerta principal primero, deja que bajes tus maletas, te deja pensar por un misericordioso segundo, que tal vez lo peor ya pasó, y luego le arrebata las piernas a tu esposa por completo. Entramos a nuestra casa un poco después de las 10 de la noche, y el silencio nos golpeó diferente a como lo había hecho jamás. 28 años en esa casa, incontables noches regresando de partidos juveniles, de obras escolares, de cada momento ordinario que solía llenar estas habitaciones de ruido. Esa noche el silencio se sentía como si tuviera dientes. Catalina avanzó 2 pasos más allá del vestíbulo principal antes de que sus rodillas simplemente cedieran. Se fue al suelo de la sala, justo ahí sobre la alfombra que su madre nos había regalado, como obsequio de bodas, y lloró de la forma en que lloras cuando alguien muere. No el llanto compuesto y digno que haces en un pasillo frente a extraños. El llanto real, el tipo que viene de algún lugar debajo de las costillas. Me quedé allí parado por un segundo solo mirándola, y algo en mi pecho se partió limpiamente en dos. En 28 años de matrimonio, jamás me había sentido tan impotente. Me bajé al suelo con ella. No dije nada ingenioso. No intenté arreglarlo, lo cual, si me conoces, es un pequeño milagro en sí mismo, porque arreglar las cosas es el único idioma que realmente he sabido hablar. Solo la sostuve mientras lloraba en mi hombro y me permití hacer la pregunta que me venía persiguiendo desde que nos fuimos. ¿En qué fallamos? Les di todo lo que yo nunca tuve, dije en voz baja, más para mí mismo que para ella. Estuve allí en cada momento, fui el padre que siempre deseé tener, y de alguna manera al hacer eso, los convertí en personas que me miran, como si fuera el enemigo. Catalina levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, y dijo la única cosa que tuvo sentido en toda la noche. No, Gerardo, tú no los convertiste en nada. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Ellos se hicieron a sí mismos. Tú solo les entregaste una vida por la que nunca tuvieron que trabajar. Y las personas que nunca trabajan por algo, jamás aprenden a estar agradecidas por ello. Sostuve a mi esposa en el suelo de esa sala hasta casi la medianoche, y en algún momento ahí dentro me hice una promesa. La única persona que había estado a mi lado, en cada una de las versiones de mi vida, buena, mala, aterrorizada, agotada, estaba acostada justo ahí en mis brazos. Mis hijos tenían sus propias vidas ahora. Lo habían dejado dolorosa y deliberadamente claro. Así que decidí en ese mismo instante que iba a honrar ese deseo y que iba a pasar el tiempo que me quedara, amando a la única persona que realmente se lo había ganado. No dormimos mucho esa noche. Hablamos, realmente hablamos, el tipo de conversación que 28 años de matrimonio te permiten tener sin necesidad de explicar la mitad de las cosas. Estuvimos de acuerdo en una cosa por encima de todo lo demás. Pasara lo que pasara después, nos moveríamos juntos. Nada de decisiones en solitario, nada de viajes de culpa al pasado que nos ablandaran a cualquiera de los dos en el momento equivocado. Para el amanecer, estábamos alineados. Y Gerardo Cooper alineado con su esposa no es un hombre que quieras tener entre tú y un teléfono. Retirando el apoyo, llamé a mi abogado, Pablo Hopper, exactamente a las 8:02 am. Contestó al segundo tono. El hombre ha estado manejando los contratos de Yunque Biomed durante 15 años. Sabe cuándo llamo por negocios y cuándo llamo por algo completamente distinto. Esto era claramente algo distinto. Gerardo, dijo, suenas como un hombre que no durmió. Necesito que retires mi nombre del aval del contrato de Mateo, dije. Hoy, antes de que se cierre el periodo de renovación, hubo una pausa en la línea,
El tipo de pausa que un buen abogado hace cuando quiere asegurarse de que no estás a punto de hacer algo de lo que te arrepentirás a la hora del almuerzo. ¿Estás seguro de eso? Una vez que esa renovación caduque sin tu respaldo, el sistema de la administración lo va a marcar automáticamente, sin período de advertencia. No hay ventana de gracia en un lugar como ese. Nunca he estado más seguro de nada, dije. Pablo no discutió más. Para las 9:15 el retiro estaba presentado. Para el mediodía ya estaba procesado. La fecha límite de la renovación llegó y se fue a la medianoche sin ninguna firma vinculada a ella, porque por primera vez en 2 años no había un Gerardo Cooper parado detrás de ese contrato, como una viga de acero invisible a la que nadie le da las gracias. Querían demostrar que no me necesitaban encima de sus vidas. Decidí darles lo más cercano a una prueba que un hombre en mi posición podía ofrecer. No supe nada en 2 días, lo cual, francamente, se sintió casi cómico dado todo lo que acababa de pasar. Ese mismo silencio que casi me había destruido una semana antes, ahora se sentía como los 2 días más pacíficos que había tenido en meses. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina revisando la renovación de un contrato de servicio con una red de hospitales cuando mi teléfono vibró con el nombre de Mateo en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Papá». Su voz salió tensa, cortada, el sonido de un hombre que intenta con todas sus fuerzas sonar calmado y fracasa. «Papá, ¿hay algún tipo de error con el departamento? El administrador del edificio dice que la renovación no pasó porque no hay aval. Nos acaban de entregar una notificación oficial para desalojar y nos están aplicando una penalización por incumplimiento que duplica nuestra renta por los próximos 7 días hasta que estemos fuera». «No hay ningún error, hijo», dije, manteniendo mi voz nivelada, casi suave. Me retiré como aval hace 2 días. Silencio sepulcral en la línea. «¿Hiciste qué? Papá, ¿por qué harías eso? Sabes que todavía no califico con mis propios ingresos. Si presentan una demanda formal de desalojo, se va a mi registro público. Mi historial crediticio quedará destruido. Valeria y yo no podremos rentar ni una casa para perros en esta ciudad. Me dijiste que me mantuviera al margen», dije, «así que lo estoy haciendo. Papá, por favor, tienes que llamarlos. Diles que fue un error». «No fue un error, Mateo. Hablamos luego», colgué. No esperaron a que un actuario los echara. No podían permitirse que un desalojo legal arruinara sus nombres. La salida real ocurrió rápido, silenciosa y de forma procesal. Escuché los detalles más tarde de segunda mano, a través de un amigo común de Damián. Mateo y Valeria pasaron 48 horas seguidas arrojando ropa frenéticamente en bolsas de basura. La seguridad del edificio no los forzó a salir. El personal de seguridad simplemente los vio empacar, parados junto al elevador, mientras Mateo sacaba su propia vida de esa torre de lujo en un carrito de equipaje, pasando exactamente por el mismo lobby donde 2 semanas antes le habían dicho a su propia madre que estaba arruinando su fiesta de compromiso. Hay una claridad silenciosa en ver cómo las consecuencias naturales finalmente llegan a una puerta que había estado sostenida por mi firma durante demasiado tiempo, porque aquí está lo que nadie te dice sobre ser un solucionador toda tu vida. El momento en que dejas de solucionar, el mundo no colapsa, simplemente se vuelve honesto de nuevo. Tampoco me detuve ahí. Durante la semana siguiente, revisé cada otro hilo financiero que ataba mi nombre al de ellos. No puedes simplemente borrar tu nombre de un préstamo cofirmado con una pluma, pero sí puedes forzar la mano del banco. Llamé a nuestro ejecutivo de cuenta en el banco que tenía la línea de crédito del negocio secundario de Mateo, la cual estaba garantizada por los activos de mi empresa. Revoqué oficialmente la autorización para que usara mi respaldo. El banco congeló inmediatamente sus retiros comerciales y emitió un requerimiento para que encontrara una nueva garantía en un plazo de 30 días. Luego, llamé a la financiera de la camioneta Jeep de Damián. Les informé por escrito que, como cofirmante, me negaba activamente a cubrir cualquier morosidad futura. Como el puntaje crediticio de Damián por sí solo era un desastre, el banco marcó el préstamo como de alto riesgo y exigió una reestructuración inmediata. No lo hice con enojo,
Solo dejé que las instituciones financieras hicieran lo que mejor saben hacer, mirar el valor real de mis hijos sin que mi sombra los cubriera. Pidieron estar por su cuenta. Yo solo estaba dejando que los bancos les mostraran exactamente lo que eso significaba. El regreso. Aparecieron en nuestro porche unas 3 semanas después. No tuvieron opción. La gran ciudad los había masticado y escupido, en el segundo en que mi dinero se desvaneció. El proyecto comercial de Mateo colapsó sin la línea de crédito, y al no tener un departamento de lujo donde vivir, tuvieron que empacar lo que cupiera en un camión de mudanzas, de renta económica y manejar 18 horas seguidas de regreso a Monterrey para sobrevivir. No llamaron antes. Simplemente estacionaron ese camión amarillo de renta junto a nuestra banqueta, viéndose como dos fantasmas de los hombres exitosos que creían ser. Damián fue el que tocó a la puerta, fuerte y rápido, con el rostro pálido y furioso, golpeando la madera, como si ésta le debiera una disculpa. Abrí, los dejé entrar, los senté en la sala, la misma habitación donde Catalina se había desplomado semanas antes, y dejé que dijeran lo que sea, que hubieran conducido 18 horas seguidas para decir. Mateo habló primero, y ya estaba llorando antes de cruzar el umbral. Lágrimas reales esta vez, no una actuación, aunque me tomó un minuto recordar que las lágrimas reales no significan automáticamente una responsabilidad real. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su voz se quebraba en cada palabra. Somos tu familia. Nos estás arruinando la vida por una pequeña discusión, y sabes que me voy a casar pronto. ¿Pequeña discusión?, pregunté. Mi voz estaba completamente vacía de emoción. Viste a tu madre y a mí llamarte durante 3 días seguidos mientras estábamos enfermos de preocupación, Mateo. Nos ignoraste a propósito para darme una lección. Ahora el mundo te está dando una a ti. El rostro de Mateo cambió entonces. El dolor se agrió rápidamente en algo más feo, un pánico desesperado. Solo eres un fenómeno del control que quiere vernos fracasar, gritó, su voz resonando en la madera de la casa. Siempre ha sido así. No soportas que ya no te necesitemos. Esto es una enferma trama de venganza porque no te invitamos a una fiesta. No me inmuté. No quiero verte fracasar, hijo. Pero me dijiste que no necesitabas que estuviera encima de ti actuando como un héroe. Solo estoy honrando tu deseo. Si verdaderamente no me necesitas, entonces no necesitas mi nombre en tu departamento, no necesitas mi garantía para tu negocio y no necesitas mi firma en tus deudas. Eso no es venganza. Eso es la adultez. La mandíbula de Mateo se tensó. Lo vi buscar otro ángulo, de la forma en que un hombre busca en sus bolsillos unas llaves que ya sabe que no están ahí. Mamá nunca habría dejado que esto pasara, dije, desesperado ahora, cambiando de estrategia bruscamente. Estás haciendo esto a sus espaldas, ¿verdad? Nos estás castigando porque estás resentido. Fue entonces cuando Catalina entró a la habitación desde el marco de la cocina, con los brazos cruzados y la voz firme, de una manera que no le había escuchado desde antes de aquel pasillo residencial. Tu papá y yo estamos en la misma sintonía, dijo, firme, sólida, sin una sola fisura. Hablamos de esto juntos. Ambos acordamos honrar su deseo de que los dejáramos en paz. Damián, que había estado callado hasta ese punto, finalmente estalló. Mamá, no puedes hablar en serio. Me levanté de mi silla, me acerqué y puse mi mano suavemente sobre el hombro de Catalina. Así que aquí estamos, dije. Los estamos dejando en paz. Buena suerte. Vi algo en los rostros de ambos comprender finalmente, comprender de verdad, que esto no era una etapa, no era un blofeo, no era un padre que iba a ceder en el segundo en que sus hijos lloraran con fuerza en su sala. Los escuché llorar y culparme por su propio desastre. Intentaron hacerme sentir culpable por su desalojo, por su colapso financiero, por cada elección que ellos mismos habían tomado. Pero yo no sentí nada más que claridad. Estos eran los mismos chicos que se pararon en una puerta y me dijeron que los estaba asfixiando. Estos eran los mismos chicos que le rompieron el corazón a su madre sin siquiera pestañear. No querían mi ayuda cuando se la ofrecía libremente. Solo querían a alguien a quien culpar una vez. Que se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos. Se fueron esa noche sin decir otra palabra. Escuché la puerta del auto azotarse afuera. Escuché el motor desvanecerse calle abajo. Y Catalina y nos quedamos parados,
en esa sala en un silencio que, por primera vez en semanas, no se sintió como dolor, se sintió como paz, un nuevo legado. Fui a ver a Pablo Hopper nuevamente la semana siguiente, y esta vez no se trataba de un contrato de arrendamiento. Quiero reescribir el fideicomiso, le dije, haciendo a un lado mi café para abrir espacio a la carpeta que traía, por completo. Me miró por encima de sus lentes, la misma mirada cuidadosa que me había dado el día que retiré el respaldo de Mateo. ¿Qué tan por completo? Si yo muero primero, todo va para Catalina. Si ella muere primero, todo viene a mí. Y si ambos nos hemos ido. Pausé, y por primera vez en semanas sentí que algo se asentaba en mi pecho en lugar de desgarrarlo. 0 pesos van para los muchachos. En su lugar, todo irá a fundaciones que financian becas para hijos de veteranos militares caídos, niños cuyos padres fueron enviados al frente y nunca regresaron, niños que darían lo que fuera solo por tener a un padre que los llamara una vez y realmente lo sintiera. Ahí es a donde va todo. Pablo no me pidió que lo reconsiderara, solo asintió, tomó la nota y se puso a trabajar. A mi propio padre me lo arrebató un despliegue, que nunca terminó como se suponía que debía hacerlo. Crecí sin él, y juré que mis hijos nunca conocerían ese dolor en particular. Y de alguna manera, al darles todo lo que yo nunca tuve, crié a 2 hijos que dieron por sentado a un padre amoroso por completo. Mis hijos no necesitan mi dinero, lo han dejado abundantemente claro. Pero hay niños allá afuera en este momento. Niños reales en casas reales con una bandera doblada en alguna repisa, que cambiarían casi cualquier cosa porque un padre llamara y preguntara cómo estuvo su día. Mi legado no va a ir para los hijos, que me echaron de una puerta en la gran ciudad. Va para los niños, que realmente darían lo que fuera por tener un padre al que valiera la pena llamar. Pasaron los meses después de eso. Las llamadas de Mateo y Damián se hicieron más espaciadas, luego cesaron por completo. Escuché a través de un viejo amigo de la familia que se habían mudado juntos a un lugar más pequeño en la periferia. Se acabaron las vistas de lujo, se acabó el balcón corrido. Pasando apuros aparentemente, aprendiendo por las malas cómo se ve realmente un presupuesto mensual, cuando tu nombre no está respaldado por la firma de alguien más. No voy a mentir y decir que no dolió escuchar eso. Dolió. Algunas noches todavía duele, pero cada vez que ese dolor intenta colarse, recuerdo el pasillo, recuerdo el manténganse al margen, recuerdo haber visto el rostro de mi esposa desmoronarse por un anillo que nunca tuvo su momento, y el dolor se vuelve a asentar justo en el lugar al que pertenece. Catalina y yo nos sentamos en nuestro porche trasero la mayoría de las tardes ahora, justo al atardecer, con el café en la mano, viendo cómo el cielo se desvanece lentamente sobre el mismo patio trasero donde 2 niños aprendieron una vez a andar en bicicletas que yo me había quedado armando hasta la mitad de la noche. Ella estiró la mano una tarde no hace mucho y puso la suya sobre la mía, de la forma en que lo ha hecho miles de veces, 28 años, y la miré y me di cuenta de algo simple y verdadero. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Pasé mi vida entera intentando ser el hombre que él nunca tuvo la oportunidad de llegar a ser. Pero en algún lugar del camino, olvidé que a la única persona que verdaderamente necesitaba proteger era la mujer que estuvo sentada justo a mi lado todo el tiempo. Mis hijos tienen sus propias vidas ahora. Lo dejaron perfectamente claro parados en una puerta. Y mi esposa y yo nos tenemos el uno al otro. Y eso resulta ser es más que suficiente.